Hay muchos datos en los dos videos que nos tocó ver. Son diferentes posturas. La primera postura que ve ahí era de una persona que estaba íntimamente familiarizada con la lengua judía y con la historia del pueblo de Israel. De hecho, ella presentó estos escritos del pueblo de Israel del siglo I. Así los presentó. Entonces, a la hora de acercarnos al tema de la Sagrada Escritura, no nada más tenemos perspectivas católicas. O sea, también está la perspectiva judía, está la perspectiva también mencionaban ahí algunos de los protestantes. O sea, y no es, ay padre, ¿cómo que hay que tomar en cuenta también? Sí, hay que tomar en cuenta lo que dicen todos. Escuchar es parte del primer mandamiento, ¿no? Shema Israel significa escucha Israel. Entonces, escuchar lo que tienen que decir y obvio tomar de todos lo mejor. El segundo video es presentado desde una perspectiva de los padres de la iglesia. Al hablar de los padres de la iglesia hablamos de los escritores. Por lo regular todos son santos, a excepción de uno o dos de los que mencionó, pero pertenecen a los escritores de la segunda generación de cristianos. Ahora sí, murieron los apóstoles, murieron aquellos que los conocieron, inmediatamente después siguen todos estos grandes santos. No mencionaron ahí, pero está San Ignacio de Antioquía, está San Justino, que son del siglo II de nuestra era. Entonces, ya ellos son el puente. Una vez que ya los apóstoles están gozando de Dios, una vez que los escritores de los evangelios y toda la primitiva comunidad están gozando de Dios, siguen. Entonces, es otra perspectiva. Muy respetable también. Las dos se enriquecen y se complementan. Hoy vamos a hablar sobre San Lucas. Hablar sobre el evangelista San Lucas nos presenta un reto. Nosotros, si no vimos la película o si no vemos la serie, ahorita está de moda eso de las series, si no vemos la novela de San Lucas, entonces difícilmente consideramos nosotros irnos a pelear. Aquí vemos que está difícil el asunto. ¿Qué nos dice la tradición con minúscula? ¿Qué nos dice acerca de San Lucas? Bueno, minúscula y mayúscula porque se combinan las dos. Se nos dice que era médico. Una cosa que no se dijo en ninguno de los dos videos es que era un gran historiador también. Cuando hablamos de San Lucas, y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, estamos hablando de una de las dos, tres mejores plumas que hay en todas las Sagradas Escrituras. Y al decir plumas, me refiero a talento, capacidad, formación, detalle. Esta parte de que era pintor es muy plausible. O sea, es muy posible que sí fuera pintor. Y puede ser que no nos guste cómo dibujaban o cómo pintaban en aquellos siglos. Eso no quiere decir que estén mal los dibujos o no. Quiere decir que no son de acuerdo a nuestros parámetros estéticos. Porque hoy preferimos, ¿cuál es el parámetro estético que hoy se usa? Así, a lo mejor los más jóvenes saben. Los más grandes no creo que sepan. Pero es que sí estaba fellita lo que pintó. No. Para su punto de vista estético, sí.
para su punto de vista estético, me va a decir que la imagen que vimos de San Lucas era muy atractiva para nosotros. No, pero había muchas técnicas que no habían sido inventadas en ese tiempo. Sí. Les estamos cargando la nota. Es que no parece una selfie. Digo, no, es que no era una selfie. Es una pintura, y la pintura también ha ido progresando a través de 2000 años. Si vemos los jeroglíficos de Egipto, pues no están, o es más, los mismos de aquí. Ayer había una serie de personas supersticiosas en Chichén Itzá que estaban bien emocionados, esperando que Kukulcán bajara por la pirámide, y no bajó. ¿Por qué no bajó Kukulcán? Porque una nube estaba tapada. Porque estaba nublado. O sea, yo me imagino estar esperando todo el año, hacer el viaje y todo por supersticioso, perderse la belleza de aquella construcción que es maravillosa, pero nada más estar pensando en la superstición. Bueno, les falló muy feo, que bueno, para que se les quite lo supersticioso. Kukulcán, el otro nombre que tiene es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, ya le cambié el nombre. Pero también Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Sí, Quetzalcóatl, estaba bien al principio. Entonces, al punto al que voy es el parámetro. Si vemos los dibujos que hay en nuestras pirámides, que son un patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio cultural, para nosotros a lo mejor dicen uno, estas están medio feas. Es que no se me hace. Yo en lugar de poner dragones hubiera puesto a mis perros. Sí, en lugar de poner dragones con plumas hubiera puesto, porque ahí vamos a una discusión. ¿Era una serpiente emplumada o era un dragón alado con forma de serpiente? Y no estamos metiéndonos, a la hora que hablamos de esto, ojo, porque somos bien dados a satanizar nosotros. Es que eran satánicos. No digas tonterías. Primero estudia, primero investiga, primero revisa, primero... Padre, pero que había muchas cosas que estaban mal. Igual ahorita. Primero hay que conocer, hay que estar agradecidos por ese patrimonio histórico que tenemos. Agradecidísimos. Hay mucha gente que se le da de muy fifi, que quiere ir a conocer las pirámides de Egipto. O sea, ninguna de las pirámides de Egipto se la rifa con nuestra pirámide del Sol. Son diferentes, sí son diferentes, pero esas las tenemos en nuestro país y aquí están a 20,000 kilómetros de retirada. Entonces, pero bueno, el punto al que voy, los parámetros estéticos, los parámetros para decir es bello o no es bello, cambian mucho y han cambiado durante 2000 años. Entonces, pero la forma de describir de San Lucas, con tanto detalle cada escena, nos habla de esta riqueza de su cultura. No sé si conozcan muchos médicos, yo tengo el gusto de conocer 2 o 3. A lo mejor no le va a gustar, no voy a decir su nombre, pero si lo ven no me interesa. Mi padrino de ordenación es médico de profesión. Estudió en la Universidad de Guadalajara. Después hizo su formación en el seminario y después lo mandaron a estudiar a Roma, y también hizo un doctorado allá en Roma, en bioética. Entonces, los médicos tienden a ser personas muy complicadas en cuanto a sus capacidades. Yo le he dicho que me adelante la parte de herencia que me toca y me dé todos sus libros. Ahorita que todavía tengo ojos para leer, o sea, no quiere decir que los vaya a leer, pero que sí está la posibilidad, ¿no? Entonces es muy dado no únicamente a conocer de su especialidad, sigue actualizándose en la medicina, sigue actualizándose en la bioética, pero también es muy dado a todas las cuestiones de literatura, todas las cuestiones de pintura y eso. Él puede hacer descripciones muy profundas en todo eso. Nosotros a veces podemos decir me gusta o no me gusta ya. Él puede describir qué tipo de trazos se usaron, qué tipo de
de material fue en el que se usó. Y dice uno, tienden a ser personas que multiplican sus intereses y aprovechan su potencial. Conozco otro que los médicos van a decir que no es médico, pero no me interesa, es un dentista. Es cinta negra en 2 o 3 artes marciales. Entonces dice uno, ay, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tiempo para...? Son muy administrados, ¿no? Entonces los médicos tienden a ser personas... tengo una sobrina que estudió administración y después hizo su maestría, después estudió para ser traductora y ahorita acaba de terminar su carrera de medicina. Está en las últimas. Tienden a multiplicar sus capacidades. Al que tiene se le da más. Entonces San Lucas se nos presenta como, ahora sí, alguien de aquel tiempo que había estudiado medicina. Recordemos que no había universidades ni facultades en aquel tiempo. Estamos hablando de que tenía que ser una persona muy capaz de estar constantemente investigando, conociendo, preguntando, ahora sí, asistiendo a lugares donde se daban las enseñanzas. No era como ahorita. Había que irse con alguien que supiera y aprender de él en el camino. Pues esto mismo es lo que repite en la cuestión de la fe a la hora que acompaña a San Pablo. Él aprende a conocer a Jesús en el camino caminando. ¿Por qué saca esto, padre? Porque todo el Evangelio de San Lucas lo podemos ver nosotros como un camino dejándose acompañar por Jesús. Y esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Así, el punto es en los discípulos de Emaús. Él presenta esta experiencia que es un paradigma, que es un modelo de cómo conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Hay que acompañarlo y dejarse acompañar por él. Toda la vida de Jesús en el Evangelio es este constante caminar, esta dinámica, esta movilidad, esta capacidad de caminar. El Evangelio de San Lucas, ahora sí, lo acomoda San Lucas en tres grandes espacios. Podemos hablar tres grandes espacios con una introducción y una conclusión. O sea, tres grandes movimientos, pudiéramos decir. La introducción, ya lo veíamos ahorita en los videos, tiene que ver con todo lo que conlleva la encarnación, el nacimiento, la relación que hay en este caminar juntos de San Juan Bautista y de Jesús, este caminar juntos de nuestra Madre Santísima y Santa Isabel, este caminar, ese ponerse en marcha, o sea, desde un principio tiene siempre esta visión. Entonces, todo lo que tiene que ver con la introducción tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué San Lucas le dedica tanto tiempo a esto? ¿Qué conoce San Lucas? ¿Qué conoce San Lucas que pudiera influir o que pudiera, pues conoce las historias de todos los héroes de aquel tiempo? Ahorita los niños no sé qué caricaturas estén viendo. Hay algunos niños ahorita entre 35 y 40 años que en sus ¿cómo se dice? En sus Face o sus sitios o cosas así por el estilo, tienen Saiyajines porque vieron Dragon Ball Z. Así, no quiero hablar de los que son de la edad más o menos, pero seguramente si veían caricaturas se lo chutaron. Eso quiere decir que lo vieron en términos más correctos, ¿no? Su servidor nunca lo vio. Así, ¿cómo? Me desconocen algunos de los que son de esa época porque nunca los vi. Y hay una razón fundamental. ¿Por qué no los vi, maestro? Porque no agarraba el canal de las estrellas en mi casa.
sea, esa es la razón, no podía verlo. O sea, no podía verlo, y en los canales que veíamos de acá de Estados Unidos, nunca lo vieron, entonces por eso no lo pude ver. A lo que iba yo es que tenía la capacidad de describir estas escenas con alto grado de detalle. Alto grado de detalle. ¿Por qué? Porque él no nada más quería decir, y pasó esto, sino que quería que aquellos que lo escucharan, antes se veía escuchando. Yo todavía soy de esa generación que nos tocó que nuestros abuelos nos contaran cuentos. Y era toda una aventura cuando contaban cuentos. Había botana, había palomitas, había agua de sabor, había sodas, casi no les gustaba darnos cuando estábamos chicos. Aclarando, no eran muy... Sí tomaban, pero se medía en contarle que nosotros no tomáramos mucha soda porque estábamos chicos, ¿no? Pero bueno, el punto. San Lucas tiene la capacidad de ir desarrollando. ¿Cuáles son las partes? Ya hablamos de la introducción. ¿Por qué tenía que dar la introducción? Porque estaban las historias de los héroes, estaban las historias de la mitología griega, así como hablábamos ahorita de Quetzalcóatl o Kukulcán, como les guste llamarlo. Es parte de nuestra mitología, de nuestros antepasados. ¿Qué es mitología? Alguna forma de explicar en términos mágicos, místicos, religiosos, filosóficos, alguna realidad del pasado que nos pone en el presente. Un mito no es necesariamente, nosotros usamos esa palabra ahorita como una mentira, y estamos mal en usarla de esa manera, porque no es una mentira, es una forma creativa de explicar una realidad. Al menos así funcionan los mitos de nuestros antepasados. Los de ahorita a veces son verdaderamente nefastos, son francamente mentiras, pero no responde a eso la palabra, ¿no? Tenía estas fórmulas. Cuando se presenta a alguien que es verdaderamente importante, se tiene que conocer cómo es su historia, cómo llegó ahí. Entonces, San Lucas ya conocía a Jesús, pero lo estaba presentando a personas que no lo conocían. Entonces, por eso tiene que, y así es como la mayoría de nosotros tenemos historias. No voy a contar la mía porque van a decir que es vanidad de vanidades y no me interesa. Tengo una sobrina que tiene 19 años. Cuando le avisaron a su papá y a su mamá, o sea, a mi prima hermana y a su esposo, que estaba embarazada, ella no lo creía. Su hijo, el más chico, ya tendría, el más chico ya tendría unos 20 años. 18, 19, no estoy seguro, ¿no? Pero ya estaba grande. Ya estaba con problemas de puros universitarios y le dicen que está embarazada. Y empieza el diálogo de los médicos de que era un embarazo de alto riesgo, que lo mejor era terminar el embarazo. Empiezan con estas fórmulas nefastas para justificar un asesinato, ¿no? Pero no estamos en ese tema. El punto es que ella dice, mis hijos ya están grandes, ya se pueden cuidar solitos, y yo me la voy a rifar. Bueno, ella no usa esas palabras, no, ella es muy culta. Además era catequista, difícilmente usaría esas palabras. Ella asumió que se haga la voluntad de Dios, así era su frase, que se haga la voluntad de Dios. Total que cuando me invitaron a celebrarle la misa de sus 15 años, pues obvio me apunté. O sea, me apunté y me sentía parte de ese diálogo que hubo antes de que yo estaba en el seminario en ese tiempo, antes de... Me plantearon la situación y yo estuve totalmente de acuerdo en la opinión de los dos, son gente de mucha fe, los dos. Cada quien a su estilo, ¿no? Voy a decir, mi prima hermana es una santa mujer de hogar y crecida a un lado de la planta del altar de la parroquia.
primo pues es un comerciante y es industrial, es de ese tipo. O sea, muy diferente los dos, pero los dos tienen mucha fe. Mi primo político es de los de... Mientras le echas ganas, si le echas ganas yo te ayudo, si no le echas ganas no me quites el tiempo. Es un empresario, pues. Tiene que rendir El tiempo y todo. Bueno, el punto es la historia de cómo nació esta pequeña, que ahorita es una mujer hermosa e inteligente, y toda la cosa, la alegría de sus papás y todo lo que le puedan sumar. Igual que sus otros hermanos, ¿no? Pero ella la vemos como que pisa y huele a santidad, porque es un milagro. Tiene ese tipo de... Entonces, hablar de esta historia en esta persona concreta implica, pues ahora sí hacernos la pregunta: ¿qué va a ser de esta santa mujer? ¿Qué va a ser de esta niña que nació bajo ese tipo de circunstancias donde sus papás estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, ¿no? En concreto su mamá, ¿no? Es decir, vale la pena apostar por ella. Entonces, lo mismo podemos aplicarlo. Esto pasa si algún día ella llega a ser primer ministra o llega a ser X, Y o Z, o una santa mujer o lo que ustedes gusten o manden. Se va a contar esto. ¿Por qué es importante contar esto? Primero porque es la verdad. Primero porque es la verdad. No quise usar el ejemplo del mercado porque él sí puede ver esto, no quiero que lo vea, pero es otro ejemplo. Llegó mi hermana llorando un día y le habían dado un montón de medicamentos. Ella estaba casada y esperando de esas que dice uno, pues ya quería tener hijos. Y ya habían pasado 2 o 3 años y no quedaba. Y fue al ISSSTE y le dijeron que no estaba embarazada y le dieron un montón de medicamentos. Y llegó a platicar conmigo también. Y yo le pregunté, ¿tú tu corazón sientes que estás embarazada? Sí, entonces no te tomes nada. Y empieza a tratar esto como un embarazo. Resulta que sí estaba embarazada. Yo soy padrino de bautismo y de confirmación del susodicho. Entonces, el punto al que voy son situaciones en las que cuando contamos la historia, primero es la verdad, segundo, nos ubica en una realidad. San Lucas tenía que introducir la persona de Jesús de acuerdo a la dimensión de la persona que era, planteando todas las circunstancias de su venida al mundo. Primero porque son verdad, segundo porque nos ubican en aquella obra que Dios está haciendo. Y me podrían decir, padre, pero todos tenemos alguna historia parecida. Bendito sea Dios. Eso indica que hemos tomado en serio nuestra vocación y nuestro seguimiento del Señor. Pero ahorita no estamos en eso. Por eso, porque es la verdad, porque nos ayudan a ubicarnos, y tercero, porque nos abren un horizonte para comprender lo que aquella persona viene a hacer, lo que aquella persona viene a realizar. Esta es la introducción. Ya dijimos, son 3 partes, introducción y conclusión. La primera parte de lo que nos presenta San Lucas es el ministerio en Galilea. ¿Cómo empieza nuestro Señor este ministerio en Galilea? En el Evangelio de San Lucas empieza citando a Isaías, al profeta Isaías. Hace un discurso programático, le dicen, así como algunos de nosotros cuando nos levantamos: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y si tengo tiempo también voy a hacer aquello. en la sinagoga de Cafarnaúm, ahí empieza y ahí desarrolla este mensaje, discurso que le llaman discurso programático, que es como la agenda que va a seguir durante toda su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia. Está citando al profeta Isaías, pero es el resumen de lo que él va a hacer. O sea, sí, con palabras del profeta Isaías, pero
lo está haciendo suyo. O sea, el que verdaderamente puede realizar eso es Él. O sea, el que verdaderamente puede llevar la buena nueva, anunciar la buena nueva, el año de liberación de los esclavos, de los oprimidos. El que es capaz de llevar esto verdaderamente a acción es Él. Y esto es lo que dice. Entonces, primero empieza ahí. Empieza con su ministerio en Galilea. Segundo, cuando hablamos nosotros de Galilea, hablamos de muchos elementos. Ojo, llama a los discípulos, los envía a predicar, les enseña a orar. La mejor forma de enseñar a otro a orar es que lo vean a uno orando, ¿no? Es la mejor forma. Entonces, Él enseña a sus discípulos una vez que ven que a Él está dando muy buenos resultados. Hablar de Galilea es hablar de la amistad, es hablar de los encuentros en las comidas, es hablar de la misericordia, es hablar de la misión, es hablar de los discípulos, es hablar de cómo va poniendo las bases para la iglesia. O sea, todo esto va incluido. O sea, hablar de Galilea es hablar de la vida misma de Jesús. O sea, y al hablar de su vida hablamos de todo lo que dijo, de todo lo que hizo, de la manera en que lo hizo. El segundo elemento, esto es Galilea. El segundo elemento es la subida a Jerusalén. Aquí hay muchos que son de pueblitos bicicleteros. Así, ay padre, qué fuerte anda. Si no me importa que según ustedes sean grandes metrópolis, no me interesa. La mayoría de la gente de los ranchos bicicleteros de donde son mis papás, ahora tradúzcase como Jalisco, cuando les preguntan de dónde son, siempre dicen que de Guadalajara, porque nadie conoce ninguno de los ranchitos. O sea, todos, y había un tiempo en que si iban a nacer a un hospital, iban a nacer a Guadalajara, porque no había ninguno en 5 horas de distancia. O sea, no había. Ahora, cuando hablamos del nombre, si me preguntan a mí, el pueblito bicicletero de mis papás se llama Jalostotitlán. Así, ¿qué suena cuando escucho esas palabras? Las fiestas de la Asunción. Una quincena ahora sí con castillos, 2 castillos cada noche, la banda del pueblo tocando 3-4 horas, Todo de 11. las mañanitas a las 5 de la mañana, los cohetes, comida sabrosísima, dulces de jamoncillo, agua de lima, agua de cebada, agua de alfalfa. ¿Dónde me quedé? Si aquí se va a estacionar. Lo divertido es que estoy echado a perder, porque está todo eso y yo prefiero los tacos de aquí. Ya hablamos de cómo nos presenta Jesús, cómo nos presenta la historia del nacimiento de Jesús, para ubicarnos en un horizonte amplio donde podamos recibir toda la enseñanza. Galilea, subida a Jerusalén y Jerusalén. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo empieza este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm? ¿Cómo empieza? O el sermón, o la homilía, la reflexión. Cuando toma y lee ahora sí el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena. Entonces así empieza. Sí, lo otro es. Entonces, una de las conclusiones del Evangelio de San Lucas es presentarnos a Jesús como el Mesías, lleno del Espíritu Santo. Mesías significa ungido y significa Cristo, es la misma palabra. Mesías es la palabra que utiliza el pueblo de Israel para hablar del Salvador prometido. Cristo es la palabra que la iglesia de lengua griega le da
ahora sí, a Mesías, que significa unción. El santo crisma que nos ponen a nosotros nos recuerda ahora sí esta capacidad de recibir al Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo. Entonces, si algo hace San Lucas es presentar al ungido, al Mesías, a Cristo, como aquel que está íntimamente unido al Espíritu Santo. Los profetas eran iluminados por el Espíritu Santo. Todos los bautizados compartimos la unción del Espíritu Santo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Todos. Que nos hace parte del sacerdocio regio o real de Cristo. Todos. Todos participamos del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Pero en el caso de nuestro Señor, no es solo que esté iluminado por el Espíritu. Él tiene a plenitud la participación del Espíritu. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé que en el caso de ustedes a lo mejor no están familiarizados con este tipo de cosas, pero no estoy yo para decirles ni ustedes para escucharlos, pero a mí me tocó crecer con 4 hermanos de mi mamá que se criaron como hermanos de nosotros. Si nosotros fuimos 13 más los 4 hermanos de mi mamá, entonces fuimos 17. Ahora bien, en el caso de mis hermanos, todos los hijos de los 4 hermanos de mi mamá a mí me dicen tío, y les impongo autoridad como tío, así, ay padre, ¿cómo que les impone? Yo no soy de los que trato a mis sobrinos de tú o de no, yo soy su tío y me van a hablar como a su tío. Me va a decir, ay padre, pero ¿cómo? Si los otros sí permiten que les hable de tú. Yo pero esa es otra historia que me voy a contar ahorita porque se me acaba el tiempo. El punto al kilo. Punto. Focus. Cuando nosotros hablamos, somos hijos de Dios nosotros. Pues sí. Somos adoptados. Somos hijos adoptivos. Ahí es un pequeño puntito que a veces se nos olvida. Y algunos creen que somos adoptados aunque no nos adoptemos. Ya no digo adaptarnos porque muchos se ofenden. O sea, adoptar no es lo mismo que ser hijo. O sea, no es lo mismo. Podemos llegar a tener relaciones. Uno de mis hermanos, de los hermanos de mi mamá, es decir, uno de mis hermanos, empezó a vivir en la casa cuando tenía 2 meses de nacido, porque mi abuela inmediatamente pasó con mi mamá. Entonces, el hermano más chico de mi mamá es 2 años y medio más chico que mi hermano mayor. En paz descanse. Entonces, ahora si me decís, padre, ¿y es su hermano? No es su hermano, es mi hermano, punto. ¿Es adoptado, no dijiste? No. ¿Lo dijiste? No es adoptado, nunca se le adoptó. Mi papá fue su papá y mi mamá fue su mamá, punto. No hubo papeles de adopción. No se les cambiaron los apellidos. Así, ay, qué gacho que no se le cambiaron. Algunos de ellos ya tenían 16 años, 15 años, ¿cómo se les cambiaban? Se les podía haber cambiado, pero no se trataba de decir, estaba fácil la operación, 14 años, 13 años para cambiarle los nombres. No, nunca se les cambiaron y nunca los adoptaron tampoco. Pero fueron su papá y su mamá. Los hermanos mayores de mi mamá me tocó cuando falleció mi mamá y mi papá, que estaban súper agradecidos con ellos y al ejemplo que iban. ¿Quiénes creen que se granjeaban más? ¿Quiénes creen que se granjeaban más lo que hacían? O sea, ¿a qué me refiero con granjearse más? ¿Quiénes se esforzaban más? ¿Los hijos o los que? ¡Obvio! Estaban bien educados, mi papá los educó muy bien, a ellos
muy bien, gracias a Dios. Ahora sí, mis hermanos, los demás van a decir, ay, habla por ti. A lo que me refiero es, esta gratitud se manifestaba en un compromiso distinto. Entonces, a la hora que nosotros hablamos, que nos reconocemos como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, tendríamos que hacer un poquito más. Un poquito más. Si el Hijo hizo todo eso por nosotros, los demás hijos adoptivos tendríamos que echarle más ganas porque tenemos más necesidad. Entonces, pero al punto al que voy, en el caso de nuestro Señor, Él es quien pertenece, quien ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo, quien no está iluminado, sino quien está lleno de Él, quien participa de manera plena de Él. La conclusión que nosotros tomamos en el Evangelio tiene que ver con esta realidad de cómo es el hombre que posee el Espíritu y capaz de dar el Espíritu. San Lucas pone mucha atención, se está abriendo una puerta a San Lucas. La conclusión de su Evangelio es la apertura de los Hechos de los Apóstoles. O sea, la conclusión del Evangelio, de todo el Evangelio, Él es el ungido. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Es aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que puede dar el Espíritu Santo. ¿Dónde dona el Espíritu Santo? Que con eso vamos a terminar porque me queda... En Pentecostés. En Pentecostés, que es el inicio de La iglesia. la iglesia. Les diría que hay tiempo para preguntas, pero no quiero darles tiempo para preguntas. En el nombre de